increíbles y conmovedores secretos familiares. Descubierto lo que pasó después de gastar 1000. María, con sus 22 años a cuestas, sintió que todo su esfuerzo tenía sentido al recibir de su madre el regalo más anhelado, 1000 euros para matricularse en la universidad que siempre había soñado. Su madre, mujer trabajadora y resiliente, hizo malabarismos entre trabajos para otorgarle esta oportunidad. Cuando María abrió el sobre, su corazón se desbordó de felicidad. Finalmente, iba a ser investigadora. Pero en la cúspide de su emoción, algo inusitado la esperaba. Al abrir un viejo desván familiar, un rayo de polvo la envolvió mientras sus ojos se toparon con un diario desgastado. Era de su abuelo, un científico valiente cuyas metas fueron destruidas por la guerra. Cada página revelaba su ardor por la ciencia, sus ambiciones y su dolor por un futuro mancillado. A medida que las palabras cobraban vida, una tormenta emocional sacudía el interior de María. Su abuelo había soñado lo que ella ahora quería alcanzar. ¿Era una cobardía seguir con su vida, sabiendo que él nunca pudo? Una lucha interna retumbaba en su mente. Su madre había sacrificado todo por ella, un legado de amor que ahora bailaba sobre un hilo tenso. Al mismo tiempo, las voces de su abuelo resonaban en sus pensamientos, un llamado ineludible a honrar su memoria y restaurar su legado olvidado. María sintió como sus aspiraciones individuales se enfrentaban a un deber moral. Si continuaba con su sueño académico, ¿no estaría traicionando la memoria de un hombre que se entregó por su familia? Las páginas que leía le hablaban, cada palabra reflejaba sus miedos y deseos. Con cada descubrimiento, la presión crecía. Sentía el peso de las expectativas maternas y los ecos de su abuelo atormentando su conciencia. Los rostros de sus profesores, aquellos que nunca creyeron en su potencial, se cruzaban en sus pensamientos, avivando una rabia dormente. ¿Qué significaba estar a la sombra de un legado familiar que, de repente, parecía más importante que su propia felicidad? La lucha se intensificó, convirtiéndose en un fuego que ahora alimentaba su resistencia y determinación. Ella no solo debía decidir sobre su futuro académico. Cada vez que se sentaba, el mundo de su abuelo la llamaba profundamente, una conexión poderosa con su historia que imploraba ser reavivada. La idea de renunciar a su sueño parecía condenarla a vivir en un mundo donde su abuelo nunca existió. María respiraba pesado, su mente acelerada acumulando pensamientos contradictorios. Por otro lado, si tomaba su camino, ¿podría perdonarse a sí misma por dejar atrás una parte de su identidad familiar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las páginas del diario se deslizaban entre sus dedos, la conexión con su abuelo se expandía. Un oscuro secreto familiar emergía, una revelación que prometía cambiarlo todo. Un antiguo amigo de su abuelo estaba a punto de presentarse en su vida. ¿Acaso eso significaba el cierre de un ciclo o la apertura de un caos aún mayor? María se paralizó. Su corazón tamborileaba en su pecho. La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra, y tuvo que admitir que su decisión nunca podría ser sencilla. ¿Podría ser fiel a su propio camino sin dejar atrás el legado de su abuelo? La tensión la envuelto, dejando una pregunta resonante que la acarreaba. ¿Cuánto está dispuesta a sacrificar por un legado que apenas conoce? La mañana en que María despertó, la luz del sol se colaba por las rendijas de la cortina, llenando su habitación con un brillo dorado. Se sentó en el borde de la cama, el diario de su abuelo aún pesaba en su mente. La llegada del antiguo amigo de su abuelo, un tal Carlos, resonaba en sus pensamientos como un eco persistente. ¿Por qué su abuelo nunca había mencionado a este hombre? ¿Qué secretos cargaba aquel vínculo que podría cambiarlo todo? Mientras se preparaba para salir, la ansiedad se enroscaba en su estómago. Sus decisiones ya no estaban solo en función de su educación, ahora exigían navegar un mar de expectativas y un pasado desconocido que empezaba a invadir su presente. Se miró en el espejo.
Su reflejo era un recordatorio de que el tiempo era limitado, la universidad esperaba. Tenía que tomar una decisión. Despejó su mente y se obligó a enfocarse. La universidad era el camino que siempre había imaginado, una escalinata a un futuro lleno de promesas. Pero el peso de la historia familiar presionaba sobre sus hombros. Los sueños de su abuelo no podían estar condenados a ser solo eso. La idea de que ella pudiera reconstruir lo que él nunca tuvo la llenaba de una determinación renovada. Al llegar al campus, la familiaridad de los pasillos la envolvió. Todo parecía igual, pero había un cambio sutil en su interior. La pasión por la ciencia ardía en su pecho, llama avivada por la conexión con su abuelo. En sus clases, compartía la emoción con otros estudiantes, la teoría se combinaba con la práctica, y cada descubrimiento le revelaba algo nuevo sobre sí misma. Durante un receso, encontró a sus compañeras de clase hablando con entusiasmo sobre un próximo proyecto de investigación. La idea de participar la entusiasmó. ¿Podría este ser el primer paso hacia la manifestación de sus propios sueños? Sin embargo, esa enérgica charla se desvanecía cuando su mente se deslizaba hacia el enigma que representaba Carlos y su abuelo. La noche antes de la reunión con Carlos, el insomnio se apoderó de ella. Durante horas, sus pensamientos viajaron entre su abuelo y su madre, los sacrificios que hicieron y lo inevitable que se había vuelto la responsabilidad que sentía. ¿Podría realmente honrar la memoria de su abuelo y seguir su propio camino? ¿Era posible unir esas dos facetas de su vida sin sacrificar una por la otra? La mañana de la reunión se anunció con un cielo gris y plomizo que reflejaba su estado interno. Cuando se encontró con Carlos en una acogedora cafetería, la adrenalina inundó su cuerpo. Él era un hombre de presencia, elocuente y cálido, pero cargaba la historia del abuelo que tanto buscaba. La conversación se tornó profunda rápidamente, y con cada palabra se revelaban fragmentos perdidos de la vida de su abuelo. Carlos hablaba de pasiones compartidas, aspiraciones y el desafío de ser un científico en tiempos de adversidad. La conexión entre ellos era inmediata, y a través de sus relatos, María comenzó a ver la figura de su abuelo como un hombre lleno de vida, no solo de sacrificios. Cada historia resonaba en su corazón, creando un sentido de pertenencia que había estado ausente por tanto tiempo. Mientras se producían esas revelaciones, un pensamiento inquietante se arremolinó en su mente. Si continuaba profundizando en el legado de su abuelo, ¿podría descubrir no solo el pasado, sino también su propia esencia? María se sintió en la cúspide de una decisión crucial. ¿Avalaría la búsqueda de su historia familiar aunque eso significara enfrentar sus propios temores? La conversación con Carlos culminó, pero la inquietante pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar para construir su propio camino sin renunciar a la historia que la había llevado hasta aquí? La respuesta se asomaba al borde de su conciencia, y todo lo que había aprendido hasta ahora amenazaba con convertirse en un puente hacia su futuro o en una trampa. La incertidumbre la envolvía y la urgencia del tiempo la empujaba hacia una elección inevitable. La dualidad de su vida casi exigía acción, pero las repercusiones de las decisiones que estaba a punto de tomar podrían cambiarlo todo. Con el corazón en un puño, se preguntaba, ¿arriesgaría su propia felicidad por un legado que apenas comenzaba a comprender? María se sentó en la cafetería, el aroma del café recién hecho flotando a su alrededor. La conversación con Carlos había reavivado en ella la curiosidad por lo que había dejado de lado, su propio futuro. Decidió que no podía permitirse el lujo de ignorar la conexión con su legado, pero también sabía que debía hallar su propio camino. Mientras revolvía nerviosamente su taza, este dilema la privaba de la tranquilidad que anhelaba. Pensó en aquel proyecto de investigación que sus compañeras mencionaron antes. ¿Y si me inscribo?, se preguntó. La idea hizo eco en su mente. La oportunidad de explorar la biología molecular, el campo que tanto la cautivaba, se presentaba como un escenario ideal para demostrar que era capaz de forjar su propia historia. Pero se veía atrapada en una red de dudas que se extendía como una sombra. ¿Cuán lejos podría llegar sin perderse en la búsqueda de su identidad familiar? Al día siguiente, el campus volvió a ser el escenario de sus ansias. Llevaba en la mente la idea del proyecto. A medida que las clases avanzaban, María comenzó a visualizar cómo encajaría su pasión por la ciencia con la memoria de su abuelo. Durante una de esas lecciones, el profesor mencionó la importancia de la perseverancia y la resolución.
La voz del docente se fue fundiendo con los ecos de Carlos hablando de su abuelo, un hombre que nunca se dio por vencido, a pesar de los obstáculos. María alzó la mano con decisión, sorprendiendo incluso a sus propios compañeros. Quería expresar lo que sentía, hablar sobre la influencia de su abuelo y cómo su historia había trazado su camino hasta allí. Con cada palabra, un velo se levantaba, y comprendía que no estaba hablando solamente de su abuelo, sino de la María que anhelaba convertirse. La clase absorbió sus palabras, y cuando terminó, fue recibida con una ovación inesperada. Un nuevo sentido de confianza comenzó a florecer en su interior. Después de la clase, sus compañeras la rodearon, llenas de entusiasmo por su intervención y la potencial inclusión de su perspectiva en el proyecto. La idea de trabajar juntas para transformar el legado de su abuelo en algo tangible pronto se convirtió en un referente poderoso. A medida que los días se sucedían, María se fue integrando en el grupo, aportando ideas innovadoras que sorprendieron incluso a sus profesores. El miedo que la paralizaba se transformó en energía, el deseo de honrar a su abuelo la impulsó a destacar. Sin embargo, la búsqueda de su propia voz estaba marcada por un giro inesperado. Mientras revisaba algunos papeles en casa, encontró una carta antigua que su abuelo había escrito a Carlos, repleta de anhelos de un futuro brillante en la ciencia. En ella, se mencionaba un proyecto que nunca llegó a realizarse por diversas circunstancias. El corazón le dio un vuelco. ¿Y si pudiera completar ese proyecto en honor a su abuelo? Contrastar sus caminos con los sueños no realizados de su antecesor le permitiría reconectar con su legado de manera significativa y personal. A medida que desarrollaba ideas, el proyecto empezaba a tomar forma en su mente, una manifestación simbólica de su trayectoria y su lugar en la ciencia. Pero a medida que exploraba más, se dio cuenta de que la clave para realizar ese sueño escondía más sombras de lo que imaginaba. La siguiente reunión con Carlos resultó ser más que un intercambio de historias, se convirtió en una confrontación. María se dio cuenta de que tenía que enfrentar a Carlos y cuestionarle lo que sabía sobre su abuelo, la historia detrás de esos sacrificios. Sabía que la verdad podría enseñarle aún más sobre sí misma, pero también podría herirla. Caminando hacia la cafetería, con la carta metida en el bolso, María se sintió en la cúspide de un conflicto emocional. ¿Podrían las verdades ocultas arruinar su visión de un futuro esperanzador? La combinación de su ambición personal y la ansiedad por descubrir quién era realmente la empujaba hacia una revelación inevitable. Al abrir la puerta de la cafetería, su mente bulliciosa no podía evitar una pregunta. ¿Sería capaz de aceptar lo que descubriera sobre su abuelo, aun si eso significara sacrificar una parte de la imagen idealizada que había construido? La cafetería rebosaba de vida, pero para María, el bullicio se desvaneció en un eco distante mientras buscaba a Carlos entre la multitud. El preocupante peso de la carta en su bolso recordaba la historia que aún no había revelado. Cada paso hacia él era una mezcla de determinación y aprensión, como si cada latido de su corazón le exigiera que se preparara para lo que estaba a punto de descubrir. Cuando finalmente lo encontró, Carlos estaba absorto en su portátil, perdiéndose en el flujo de información que corría por su pantalla. Su mirada se alzó, sorprendida por la seriedad que María intentó transmitir al acercarse. A pesar de la tensión palpable en su pecho, sabía que el momento había llegado. Él tenía respuestas que ella necesitaba. Carlos, hay algo de lo que necesito hablar contigo, comenzó, con una voz que apenas ocultaba su nerviosismo. Él cerró el portátil, concentrando toda su atención en ella. ¿Qué sucede, María? Se tomó un instante para armar su discurso mentalmente. He encontrado una carta que mi abuelo escribió. Menciona un proyecto en el que soñaba trabajar. La frase se detuvo en su garganta. María luchó por encontrar las palabras correctas, aquellas que no solo revelaran su curiosidad sino también su deseo de comprensión. ¿Qué sabes sobre eso? ¿Por qué no pudo llevarlo a cabo? Carlos la observó fijamente, sopesando sus palabras antes de responder. Tu abuelo fue un hombre decidido, pero también enfrentó muchos obstáculos. La vida, a veces, se interponía entre el hombre y sus sueños, comenzó. La empatía en su tono la instó a seguir, pero también le susurraba las dudas que aún pesaban sobre ella. ¿Obstáculos como qué? La pregunta salió casi como un susurro, pero el aire en la cafetería chirrió con la intensidad de su incertidumbre. Falta de recursos, desafíos personales.
Te diré que algunos de esos obstáculos fueron internos, dentro de él mismo, respondió Carlos, y por el gesto en su rostro, María supo que la próxima revelación podría ser reveladora. A veces, el autosabotaje puede ser el mayor enemigo, y me temo que él luchó con eso. El corazón de María se detuvo en ese instante, la conceptuación de un abuelo en constante lucha, un ser humano que también había conocido la duda y la presión, comenzaba a dejar su huella. Empezó a preocuparse. ¿Podría ser que esa carga de inseguridades hubiera pasado a ella, como una sombra persistente? Mientras Carlos hablaba, imágenes de su abuelo se alimentaban de las historias no contadas. Sin embargo, no podía dejarse envolver por la nostalgia. La conexión que buscaba iba más allá del entendimiento emocional. Necesitaba un propósito, un motor para su ambición. ¿Y qué sucede con el proyecto que él soñó? ¿No hay manera de que se realice a través de mí? ¿Por qué no podríamos retomar su legado? La pregunta, llena de fervor, brotó de su interior como una explosión de desafío. Carlos se quedó en silencio, sus ojos analizando la pasión que ardía en la voz de María. Eso depende de ti. Si decides llevar su proyecto adelante, tendrás que enfrentarte no solo a las presiones externas, sino también a tus propias limitaciones internas. Esas palabras resonaron en su mente. ¿Estaba lista para luchar contra sus miedos y libertades? La decisión no solo implicaba la voluntad de explorar su legado, sino también la necesidad de enfrentarse a la imagen idealizada que había construido en torno a su abuelo. La vulnerabilidad de su historia se entrelazaba con la de su propia búsqueda personal. La conversación tomó un giro inesperado, cuando Carlos añadió, pero recuerda, con cada descubrimiento sobre él, también habrá descubrimientos sobre ti misma que tal vez no estés preparada para afrontar. María quedó en silencio, procesando el alcance de esas palabras. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que lo que descubriera sobre su abuelo podría ser tanto inspirador como desgarrador para su propia identidad. Sin embargo, la idea de dar vida al antiguo proyecto de su abuelo la llenaba de fuerza. A medida que se levantaba de la mesa, fortalecida por esa nueva claridad, sintió que estaba a un paso de forjar su propia historia, una historia en la que la verdad podía ser tanto su aliada como su enemiga. La decisión se cernía sobre ella como un manto. Sin embargo, el verdadero desafío seguía esperándola en la vida real, enfrentar su propio reflejo y aceptar esas verdades escondidas, aún con el miedo a ser transformada en el proceso. Mientras abandonaba la cafetería, una única certeza la acompañaba, estaba por encima de todo lo que había imaginado hasta entonces, y el viaje hacia su propio futuro apenas estaba a punto de comenzar. ¿Sería capaz de reconciliar su legado con una nueva identidad? La respuesta se acercaba, pero aún tenía que enfrentarse a lo más profundo de su ser. María salió de la cafetería, el aire fresco la golpeó con fuerza, invitándola a dejar atrás la ansiedad acumulada. No estaba segura de cómo avanzar, pero una idea tentadora flotaba en su mente. El proyecto de su abuelo se había convertido en su norte, como una brújula que señalaba su deseo de hacer algo significante con su vida. Decidió que tenía que investigar más. No solo sobre el proyecto, sino sobre su abuelo mismo. Necesitaba desenterrar historias, conversaciones olvidadas, cualquier cosa que pudiera ofrecerle un atisbo del hombre que había idealizado. La búsqueda implicaría sumergirse en su historia familiar, explorar su legado en lugar de dejar que la sombra del pasado la consuma. Al llegar a casa, su mente corría a 1000 por hora. Abrió los baúles de su abuelo, esos que siempre había mirado como cajas llenas de polvo y recuerdos lejanos. Buscó cada documento, cada desgarro de papel que pudiera arrojar luz sobre su valentía y sus fracasos. En el fondo, María sabía que el legado de su abuelo no era solo sobre los sueños, también trataba sobre el coraje de fracasar y volver a levantarse. Mientras examina fotografías desgastadas y cartas amarillas, sintió una conexión especial con su abuelo. Pensando en aquellos momentos, se dio cuenta de que no iba a enfrentar los mismos obstáculos que él había enfrentado. Su lucha tendría un matiz distinto, más consciente. En una esquina del baúl, encontró un viejo diario. Estaba cubierto de un grosor de polvo que ocultaba las páginas, llenas de garabatos que hablaban de esfuerzos, fracasos y momentos de luz. Se sentó en el suelo, la fría madera resonando bajo su peso mientras absorbía las palabras que iban tomando forma en su mente. A medida que leía la voz de su abuelo, comenzó a cuestionarse su propia autocrítica.
Las comparaciones empezaron a surgir, no como un juicio, sino como una revelación de su propio carácter. ¿Sería, al igual que él, un prisionero de sus inseguridades? No era un simple juego de espejo, era descubrir una verdad poderosa que la empujaba hacia adelante. La posibilidad de reconstruir un sueño familiar la motivaba a revisar sus propios proyectos inconclusos, esos que había dejado de lado por las mismas dudas. La historia de su abuelo alcanzaba las raíces de sus propias esperanzas y temores, enseñándole que el camino hacia el éxito estaba lleno de tropiezos y autoevaluación. Decidida a dar un primer paso, comenzó a esbozar un plan. Primero, haría una investigación más a fondo sobre el proyecto de su abuelo, buscaría y fijar personas que habían sido parte de él, incluso podría establecer contacto con quienes le había ayudado en su trayecto. María quería descentralizar la historia familiar del dolor y transformarla en una narrativa de resiliencia y logro. Sin embargo, la transición no era sencilla. Una voz interna susurraba que no tenía los recursos ni la formación necesaria. ¿Qué pasaría si su insatisfacción la arrastraba a un fracaso similar al de su abuelo? Se sumergió en la lucha interna, decidida a ver su vulnerabilidad como una fortaleza, un camino hacia la autenticidad en lugar de un estigma que la obligara a retroceder. Laborando contra su propia falta de fe, decidió que los desafíos que enfrentaría no serían peajes, sino lecciones. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el temor se instalaba en su mente. ¿Y si no estaba a la altura? La presión se intensificaba, cada elección se sentía como una balanza entre ser valiente o dejarse llevar por la indecisión. Ella misma era el obstáculo, pero la meta seguía allí, deslumbrante y tentadora. Al cerrar el diario, una chispa de determinación brotó en su interior. Sin darse la vuelta a las inseguridades, tomó el teléfono y comenzó a buscar contactos relacionados con el viejo proyecto. La lista de dudas seguía creciendo, pero esperaba que cada paso acercara la realidad a su visión. Las llamadas no debían esperar. A medida que marcaba el primer número, otra inquietud emergía, sus decisiones traerían consecuencias, y él. Pasado familiar revelaría verdades que no siempre estarían alineadas con sus deseos. La ansiedad estaba presente, pero el impulso de forjar su camino personal era aún más fuerte. ¿Podría enfrentar el eco de su historia familiar sin caer en el mismo ciclo de inseguridades? Mientras escuchaba el tono de espera, una pregunta se posó en su mente, intensificando el peso de su compromiso. ¿Estás lista para descubrir lo que hay detrás de cada decisión que tomes? El primer contacto fue con don Jorge, un viejo amigo de su abuelo y uno de los pocos que aún guardaba un rincón en su memoria para recordar aquellos días de sueños y fracasos. La conversación comenzó de manera torpe, como si cada palabra estuviera atada a su inseguridad. María. ¡Qué alegría escucharte!, exclamó don Jorge con un tono cálido que, aunque familiar, la hizo sentir vulnerable. Mientras él hablaba sobre las aventuras pasadas, su mente hizo pausas repetitivas, luchando por captar la historia en lugar de quedarse atrapada en sus temores. Tu abuelo era un soñador incansable, continuó don Jorge. Algunos podrían decir que fue un idealista, pero yo lo veía más como un guerrero. Siempre levantándose después de caer. Las palabras resonaron en su mente, recordándole las propias batallas que había librado en su interior. María se dio cuenta de que cada historia que escuchaba era un ladrillo en la estructura de su identidad. Allí estaba, frente a la narrativa de su abuelo, y su deseo de convertirla en su propia historia se tornaba palpable. Sin embargo, en su corazón, la sombra de la duda seguía acechando, preguntándose si realmente estaba a la altura de esa herencia. A medida que la charla avanzaba, cada anécdota traía consigo un nuevo punto de inspiración, pero también un peso adicional. Con cada risa sobre las locuras de su abuelo, el temor a no coincidir con aquel legado iba creciendo. Como si estuviera empezando a entender que el camino que había decidido tomar no estaba exento de sacrificios y decisiones difíciles que la harían cuestionarse a sí misma. Con cada paso, la hendidura de su inseguridad se hacía más profunda, presionando su mente. ¿Cómo podría enfrentar la sombra de un hombre tan notable? Las comparaciones eran inminentes y, como un eco insistente, le recordaban sus propias limitaciones. Pasaron días en esta danza inicial, donde se sentía más un espectador de su evolución que una protagonista activa. Sumergida en la investigación, hizo un esbozo de preguntas para su próxima conversación con don Jorge, queriendo quitarse el peso de la duda que anidaba en su ser.
Pero esa pauta que intentaba establecer se retorcía con una pregunta intrusiva. ¿Por qué crees que podría ser diferente? Poco a poco, se dio cuenta de que la lucha no solo residía en la búsqueda de información, sino en una confrontación directa con su autoimagen. La figura monumental de su abuelo trascendía su legado, convirtiéndose en una chispa que la instaba a romper con sus propios límites. Esa noche, después de otra jornada de entrevistas y más documentación, se sentó a reflexionar en la soledad de su habitación. Los ecos de palabras de don Jorge reverberaban en su mente, y una revelación comenzó a formarse. La esencia de su abuelo no eran solo sus éxitos, sino también las lecciones que había aprendido de sus fracasos. María se dio cuenta de que podía reescribir las expectativas que habían sido impuestas sobre ella, incluidas sus propias limitaciones. Quizás el legado que más importa es el que se forja en el camino, pensó, esbozando un plan más audaz. Motivada por esta epifanía, comenzó a trazar un mapa de su futuro, realizaría una serie de entrevistas con otros involucrados en el proyecto de su abuelo, buscaría mentorías, y exploraría la posibilidad de presentar su historia ante personas influyentes que pudieran ayudarla a materializar su sueño. La indecisión seguía presente, pero la chispa de determinación ardía con más fuerza. Sin embargo, lo que aún la atormentaba era un secreto que había encontrado en un antiguo documento, una brecha en la historia de su abuelo, un fracaso que había tejido una red de secretos en su familia. Esa incertidumbre era un puente entre el pasado y el presente, un tema en el que ella misma tendría que decidir si quería cruzar o dar la vuelta. Mientras se deslizaba entre notas y documentos, una sensación de urgencia la invadió. Con cada descubrimiento, la vorágine de la verdad guiaba su impulso. ¿Qué pasaría si el secreto que escondía tu abuelo revelara más sobre ti de lo que podrías imaginar? Se preguntó, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho al contemplar lo que pudiera significar cada revelación en su ya convulsa búsqueda. La pregunta flotó en el aire, nada menos que un dilema que forjaría su camino hacia adelante. ¿Se atrevería a desvelar aquella incómoda verdad familiar? La mañana siguiente, María se despertó con una mezcla de determinación e inquietud. El eco de la conversación con don Jorge aún resonaba en su mente, transformando cada palabra en un impulso ardiente. Se sentía como si se estuviera sumergiendo cada vez más en un mar de revelaciones que la desafiaban a explorar la historia de su abuelo con una mirada diferente. Mientras tomaba su café, su mirada se posó sobre el antiguo documento que había dejado sobre la mesa. Nunca había sentido tanto peso en una simple hoja de papel. Consciente de que las verdades ocultas estaban esperando ser desenterradas, decidió que era hora de enfrentar el secreto. No podía seguir ignorando lo que había descobrado. Esa información, aunque inquietante, podría ser la llave que necesitaba para avanzar. La tarde del mismo día, María se dirigió a la biblioteca donde se almacenaban los registros de su familia. Cada paso que daba hacia el edificio aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que sus inseguridades la ahogaban. Este lugar podía contener no solo el eco de las voces del pasado, sino también pistas vitales sobre su propio camino. Al llegar, se sentó en una mesa de estudio rodeada de libros polvorientos. La atmósfera impregnada de historia parecía alentarla a descubrir su propia narrativa. Revisó el antiguo documento, las palabras impresas en él comenzaron a cobrar vida. Las frases que antes parecían crípticas empezaron a encajar en el rompecabezas que había estado formando en su mente. Él perdió todo en un mal trato, cada lectura era un puñal en su percepción de su abuelo, un hombre que había sido grande no solo por sus triunfos, sino también por sus desmoronamientos. Esa tarde, comprendió que la fragilidad era parte de la grandeza, que los fracasos eran en realidad una maestra disfrazada. Así que tomó una decisión. Iba a presentar su historia a un importante grupo de empresarios que tenía programado visitar la ciudad. Con su nuevo enfoque en la búsqueda de mentorías, sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. La idea de compartir el legado inconcluso de su abuelo la llenó de valor. Sería diferente, pero no menos relevante. Sin embargo, la revelación del fracaso familiar aún la perseguía. A medida que desarrollaba su presentación, cuestionó si sería correcto revelarlo. ¿Debería abrir esa herida en su familia por el bien de su voz? Este dilema la llevó a investigar más sobre la decisión que su abuelo había tomado en ese momento crítico de su vida. Al descubrir detalles adicionales de sus fracasos,
Se dio cuenta de que el rechazo y la desilusión podían haber sido más que un modo de vida, eran parte de una lección que necesitaba ser contada. Esa misma noche, mientras trazaba las líneas de su discurso, las ideas de cómo presentar esos momentos difíciles iniciaban un diálogo interno. La necesidad de ser auténtica contradecía su temor a la crítica. La cámara de su mente se llenaba de su abuelo, replicando sus fracasos como pasos hacia adelante, en lugar de frenos de su existencia. Cuando pensó que todo estaría listo, el teléfono vibró con un nuevo mensaje, una invitación de don Jorge para una cena al día siguiente. Mientras leía, la incertidumbre la invadió. ¿Sería este el momento para compartir sus descubrimientos? ¿O debería reservarse el intento de cruzar esos límites familiares por ahora? La noche anterior a la cena, los tortuosos sentimientos de María la hicieron cuestionarse. La presión de la expectativa la envolvía. ¿Debería desvelar lo que había aprendido, arriesgando su imagen familiar por el bien de su propio crecimiento? La autocrítica se manifestaba en preguntas, en miedos y en retos. Sus manos temblaban mientras ajustaba sus notas. La cena con don Jorge podría convertirse en un cruce crucial en su camino. Esa noche, mientras cerraba los ojos, un pensamiento definitivo se disipó entre sus inseguridades. Quizás, al descubrir la verdad, también encuentre mi propósito. María. Respiró hondo, lista para desentrañar el hilo que unía su historia con la de su abuelo. Mañana, en esa cena, cada palabra podría abrir la puerta hacia su legado o cerrarla para siempre. La incertidumbre la envolvía, dejando un eco persistente. Se atrevería a escuchar no solo las anécdotas de su abuelo, sino también su realidad. La cena llegó más rápido de lo que María había anticipado. El ajetreo de aquella noche creaba una trama de nervios en su estómago. Al llegar al elegante restaurante donde don Jorge la había invitado, podía sentir que sus latidos resonaban en sus oídos. La atmósfera era densa, decorada con luces tenues y murmullos de conversaciones que flotaban en el aire, pero ella solo podía concentrarse en una cosa, la inminente posibilidad de revelar su descubrimiento. Don Jorge la recibió con una sonrisa cordial, pero ella notó la seriedad de su mirada. «He estado esperando esta conversación», le dijo, guiándola hacia una mesa en el rincón más discreto del local. María sintió que un peso enorme se deslizaba sobre sus hombros. Este era el escenario que había imaginado para presentar su historia. Sin embargo, mientras la cena avanzaba, sus pensamientos se agitaban como un torbellino. Comenzó conversando sobre temas triviales, mientras su mente luchaba por articular las palabras que necesitaba compartir. Quería que don Jorge comprendiera los matices de su abuelo, el legado que había construido y destruido. A veces, la realidad no se encuentra en los triunfos, sino en los fracasos, pensó, recordando su investigación en la biblioteca. La cena avanzaba, y María sabía que el momento de la verdad se acercaba. Después de un par de platos, María se armó de valor. La idea de ser auténtica, de no ocultar los puntos oscuros de su historia, comenzó a tomar forma en su mente como una necesidad apremiante. Don Jorge, me gustaría compartir algo más personal, empezó, sintiendo que las palabras le temblaban en los labios. He estado indagando sobre mi abuelo y su legado, y he aprendido que su vida estuvo marcada por fracasos que afectaron a nuestra familia de maneras que aún no comprendo del todo. Mientras hablaba, notó un cambio en la expresión de don Jorge. Su atención se agudizó, como si cada pronombre que utilizaba cobrara un sentido profundo y resonante. Él perdió todo en un mal trato, confesó, sintiendo que los muros que había levantado para proteger su historia comenzaban a desmoronarse. A veces me pregunto si esos fracasos nos definen a todos. La conversación se tornó más intensa, y María se sintió empoderada por el reconocimiento de sus vulnerabilidades. Don Jorge intervino, compartiendo anécdotas de su propia vida. He enfrentado muchos fracasos, admitió. Pero en cada uno de ellos encontré el impulso para seguir adelante. Cada palabra del empresario resonaba en su conciencia, validando su experiencia y fortaleciendo su convicción de que compartir el legado de su abuelo era necesario. A medida que compartían historias, María comenzó a descubrir algo más que dignidad en sus mencionados fracasos. Había capacidad y potencial en esos momentos de oscuridad. Entonces, en un giro inesperado, don Jorge la interrumpió. María, lo que estás haciendo es valiente. Este tipo de honestidad es la que necesita nuestra comunidad de empresarios.
Las emociones la invadieron, pero en ese instante, una preocupación le atravesó la mente. ¿Acaso estaba preparada para escuchar la verdad que don Jorge podría revelarle sobre su propio legado familiar? Un destello de reflexión la llevó a cuestionar su propio papel en esta historia. ¿Sería el potencial que estaba viendo en las narrativas de su abuelo un reflejo de sus propias capacidades? Cuando pensó que la cena llegaba a su clímax, don Jorge le lanzó un cuestionamiento que la dejó sin aliento. ¿Te has planteado cómo esos fracasos podrían abrirte puertas en tu propio futuro profesional? La pregunta la atravesó como un rayo. María comprendió que su búsqueda del legado de su abuelo podría estar íntimamente ligada a su propio destino. ¿Acaso todo este proceso la había preparado para algo aún más grande? Necesitaba tiempo para descifrar ese nuevo horizonte que se vislumbraba ante ella, y con la mente llena de interrogantes, la cena se tornó un punto de inflexión. Sin embargo, mientras se retiraban del restaurante, un mensaje en el teléfono de don Jorge interrumpió sus pensamientos. El contenido la dejó estupefacta, urgente. Necesito hablar contigo sobre un asunto relacionado con el proyecto que discutiste. La tensión se apoderó de la escena. ¿Podría este mensaje abrir una puerta a nuevas oportunidades, o sería un cierre en su búsqueda personal? Todo dependía de cómo seguía la historia a partir de ahora. María salió del restaurante con la mente en ebullición. El aire fresco de la noche la recibió como un faro que iluminaba su confusión. Las palabras de don Jorge resonaban en su oído con un eco persistente. Ese nuevo desafío, esa invitación a reflexionar sobre sus propios fracasos, la había sacudido. Sin embargo, el mensaje en su teléfono añadía una capa de incertidumbre al futuro que empezaba a entreverse con más claridad. Mientras caminaba por las calles iluminadas, su reflexión se centró en lo que don Jorge había dicho. Los fracasos abren puertas. ¿Acaso ella también podría ser una empresaria, capaz de aprender de los tropiezos que la vida le había presentado? Su camino, hasta ahora, había estado marcado por las sombras del pasado familiar. Pero, ¿y si esos fracasos eran, en verdad, un trampolín hacia un futuro prometedor? La semana siguiente pasó casi volando. María dedicó sus días a revisar su investigación, a profundizar en la historia de su abuelo. Se sumergió en viejas contabilidades y cartas olvidadas, cada documento revelando no solo sus errores, sino unas lecciones de vida preciosas. Fascinada por cómo esas experiencias habían moldeado su familia, empezó a ver su legado como un mosaico de aciertos y fracasos, no como una carga, sino como un activo. Se sentía liberada y, al mismo tiempo, empoderada para forjar su propio camino. Con cada descubrimiento, crecía su confianza. No solo aprendía sobre su abuelo, comenzó a entenderse a sí misma. La identificación con sus fracasos fue un catalizador. Hacia el final de la semana, María decidió accionar. Escribió un artículo que exploraba estos temas, una fusión de su historia personal con la empresarial. Sabía que se dirigía a una audiencia que podría encontrarse en el mismo dilema, generando una conexión genuina. Cuando finalmente envió el artículo a un ligustico de negocios que había seguido desde hacía tiempo, una sensación de alivio la invadió. No estaba solamente compartiendo un legado, sino que estaba reclamando su lugar en el mundo profesional, desafiando el miedo que siempre había mantenido a raya. Las palabras que antes se habían distorsionado en su mente ahora fluyeron con el poder de la verdad y la vulnerabilidad. Pasaron días y la respuesta llegó en un correo de vuelta. La editora le invitó a presentar sus ideas en un evento de emprendimiento. La adrenalina le disparó el pulso. Este era el clic que le faltaba para conectar su pasado con su presente y futuro, un escenario donde podía defender no solo la historia de su abuelo, sino su propia historia y su viaje de crecimiento personal. En los días siguientes, María preparó su presentación, encontrando un equilibrio entre compartir su experiencia personal y aportar valor a su audiencia. Practicó frente al espejo, perfeccionando sus palabras, proyectando su voz. La seguridad creció en paralelo a su pasión por el tema que había decidido abordar. Sin embargo, a medida que los días se acercaban al evento, la presión empezaba a intensificarse. Una noche, mientras revisaba las notas de su presentación, un nuevo mensaje de don Jorge apareció en su pantalla. María, estoy impresionado con lo que escribiste y creo que podemos hablar del asunto que mencioné en nuestra cena. Hay oportunidades esperándote. Su corazón se aceleró.
La posibilidad de colaborar con don Jorge, de explorar nuevos horizontes profesionales, la llevó a cuestionarse una vez más. ¿Estaba lista para ese próximo gran paso? La respuesta a esta pregunta podría cambiar no solo su carrera, sino su vida entera. La mezcla de expectativa y miedo se convirtió en un torbellino interno. Y así, el día del evento llegó. María se sintió atrapada entre la emoción y la incertidumbre. Todo lo que había trabajado en las últimas semanas culminaba en ese momento. Con cada latido, sentía como el legado de su abuelo, sus fracasos y aprendizajes, guiaban sus pasos hacia un futuro que aún estaba por descubrir. Sin embargo, al mirar al público, un nuevo desafío apareció. En la esquina de la sala, don Jorge la observaba, su mirada seria. ¿Acaso era esta la oportunidad que cambiaría todo? ¿O el comienzo de una nueva fase de retos aún más grandes? María se mantuvo firme al frente del escenario, su corazón latiendo con fuerza mientras contemplaba a la audiencia. Había pasado semanas preparándose para este momento, entrelazando la historia de su abuelo con sus propias experiencias y aprendizajes. Su voz resonó con claridad, cada palabra cuidadosamente elegida y cargada de significado. Hablar de los fracasos de su abuelo no era simplemente un acto de revelar el pasado, se había convertido en una forma de expresar su propio viaje hacia la autoaceptación y el reconocimiento. A medida que relataba cómo su abuelo había enfrentado reveses y derrotas, la sala se sumió en un profundo silencio. María sentía la energía del público, la conexión que se estaba forjando mientras compartía su vulnerabilidad. Habló de cómo cada error en la vida de su abuelo había sido una semilla sembrada de determinación en ella. Con cada risa y cada lágrima que evoca sus palabras, sintió que estaba haciendo más que contar una historia, estaba creando un puente entre el pasado y el futuro. Cuando finalizó su presentación, los aplausos resonaron en la sala como un abrazo cálido. Con el corazón lleno de gratitud y satisfacción, María se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Finalmente, la autoexigencia que una vez la había paralizado se había transformado en impulso. La validación de su historia, el reconocimiento de sus miedos y el respaldo por parte de la audiencia le otorgaron un sentido de logro que nunca había experimentado. Después del evento, mientras se mezclaba con los asistentes, notó a don Jorge acercándose con una expresión de orgullo en su rostro. «Has hecho un gran trabajo, María. Tu historia tiene el poder de inspirar a muchos», le dijo, y esas palabras la llenaron de confianza. Colocar su legado al frente había sido un acto de valentía, y ahora podía ver los frutos de su transformación. La charla que siguió con don Jorge fue reveladora. Le habló sobre la oportunidad de un nuevo proyecto, una iniciativa que conectaba a jóvenes emprendedores con mentores que habían navegado por el camino del fracaso y la resiliencia. «Quiero que seas parte de esto, María. Tu historia y tu voz son fundamentales para guiar a muchos que aún no han comenzado», le comentó. Las palabras de don Jorge resonaron con profunda necesidad, marcando un nuevo capítulo en su vida profesional. Con el pulso aún acelerado de la presentación, María aceptó. Sabía que no solo estaba asumiendo un nuevo desafío, sino que también estaba eligiendo honrar el legado de su abuelo de una manera tangible. Este proyecto representaba una conexión entre sus sueños y el deseo de transmitir las lecciones que ella había aprendido. A partir de ese momento, el pasado se convirtió en el cimiento sobre el cual podía edificar su futuro. La culminación de su viaje llegó cuando María recibió la noticia de que su artículo sobre los fracasos familiares había sido seleccionado para una publicación en la revista de negocios. Cada éxito, cada pequeño premio que empezaba a acumular, reafirmaba la importancia de ser leal a su historia. Aquello que una vez había considerado un peso, ahora se había transformado en su legado, un testamento de superación personal. Mirando hacia el futuro, se dio cuenta de que había logrado un crecimiento significativo, la aceptación de su historia, la conexión con su abuelo, y la creación de su propia narrativa en el mundo profesional. La confianza que había cultivado a través de los desafíos la había catapultado a una nueva posición, no solo como un estudiante, sino como una líder. María sonrió, sabiendo que cada paso la había llevado a alcanzar la plenitud personal, una con la que podría enfrentar cualquier adversidad en el camino. Así, en el cruce entre el legado de su abuelo y su propio camino, había logrado hacer las paces con su pasado, entregándose a la promesa de un futuro luminoso.
Había aprendido que el verdadero éxito no se definía solo por logros académicos o profesionales, sino por la capacidad de superar miedos, de ser auténtica, y de construir historias donde el fracaso encontrara su lugar junto a triunfos brillantes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden su impacto.